Antes de comenzar con vosotros me gustaría compartir tanto una imagen como una pequeña reflexión sobre ella, y es a día de hoy qué tipo de activo es Bitcoin. Creo que mucha gente ha perdido o ha dejado de ganar mucho dinero este último ciclo, si se le puede llamar así, por el hecho de no entender qué activo es Bitcoin, cómo se está comportando ahora. Con esto lo que voy a dar es mi opinión sobre en qué momento de mercado estamos actualmente o en qué momento se encuentra Bitcoin, que es fundamental. Desde que se crease o desde que llegásemos a ese mínimo del anterior ciclo con la quiebra FTX en torno a los $16.000, hemos tenido muchos cambios en lo que sería Bitcoin y el mercado cripto. Hemos tenido una entrada institucional por parte de los ETFs que ha cambiado las dinámicas o ha cambiado las reglas del juego para siempre. Ahora mismo Bitcoin es un activo altamente institucionalizado en el cual se está viendo claramente que se diferencia del resto de activos, concretamente de Ethereum, el cual ha tenido un rendimiento muy pésimo este último ciclo. Ahora bien, ¿cómo podemos catalogar a Bitcoin? Bajo mi punto de vista, y va a ser este el motivo porque siempre veáis mis análisis acompañados con un tinte macroeconómico, es porque al final, para mí, Bitcoin es un activo macro, es un activo de riesgo, es decir, es un activo que responde a la beta del mercado. ¿A qué nos referimos con beta? Pues al riesgo, al apetito que haya por el riesgo. Ahora mismo, esta beta lo que nos está mostrando el mercado es de que no hay ese apetito por el riesgo. Tenemos al oro subiendo, rompiendo ATH tras ATH, situándose por encima de los $3.025 la onza, y algunos activos de riesgo también se están comportando meramente mal. No solamente tenemos que ver cómo está el Russell 2000 bastante castigado, o simplemente que activos de renta variable, concretamente los índices como el S&P 500 y el Nasdaq, han caído y están dentro del terreno correctivo. Han perdido más de un 10% desde máximos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho Bitcoin? Pues bueno, como un activo de riesgo, el cual es ahora mismo, no quiere decir que lo vaya a ser siempre y que no se pueda convertir en una reserva de valor, ha perdido más que ellos. Estamos hablando de que ha llegado a perder hasta un 26%. Habrá que ver ahora con los datos en cuanto a, más que datos, con las noticias que salgan en cuanto a la FED, esa comparecencia de Powell, ver qué rumbo toma el mercado, si tenemos una subida, tenemos un rebote, y si ese rebote es legítimo para continuar subiendo, o si por el contrario es un rebote del gato muerto. Ahora que ya sabéis un poco cuál es mi opinión respecto a lo que sería Bitcoin como activo, vamos a ver, haciendo alusión sobre todo a estos mercados tradicionales, al S&P 500, cuáles han sido los retornos que ha dado una vez que hemos entrado en esta fase correctiva. Eso es fundamental, ya que al final vamos a poder ver qué es lo que ha hecho el mercado históricamente. No significa que vaya a hacer lo mismo, pero podemos tener una idea de cómo posicionarnos y sobre todo hacerlo en base a datos. Tenemos justamente de que desde ATH ya hemos perdido más de un 10%, ¿vale? Ahora justamente estamos un poco por encima, pero ya nos hemos dejado un 10% y hemos entrado en terreno correctivo. La duda, o creo que más bien el kit de la cuestión, es entender o poder anticipar, lo cual es verdad que nadie tiene una bola de cristal, pero poder anticipar si entraremos en una recesión o no. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los retornos que ha tenido el S&P 500 desde 1955, cuando hemos entrado en fases correctivas, vemos que literalmente prácticamente a 1, 3, 6 y 12 meses vista, todos y cada uno de ellos han sido positivos. Tenemos 5 momentos en concreto, y justamente uno durante la fase correctiva del mercado de 2018, que se parece bastante a esta, en el que sí que a un mes vista tuvimos unos rendimientos negativos del 6,3. Sin embargo, si vamos a la media, vemos que a un mes vista tuvimos hemos tenido históricamente un 3,1, a 3 un 6,5, a 6 meses un 12% y a 12 meses incluso más un 14,7, perdón. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, de que si no entramos en una fase de recesión en la cual el S&P 500 se deje más de un 20%, lo que podemos ver es que estos retornos han sido siempre positivos. Por tanto, podríamos entender de que es una oportunidad de compra. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que el mercado acabe entrando en una recesión? Pues bueno, si vamos justamente a lo que es el histórico, vemos que tan solo el 25% de las correcciones han acabado en una fase de recesión. ¿Esto qué nos dice? Pues bueno, que la probabilidad en este caso está de nuestro lado. Ahora bien, esto no quiere decir que Trump y Bessent, el secretario del Tesoro, no vayan a acabar llevando a Estados Unidos a una recesión. ¿Por qué? Porque puede que les interese, puede que quieran bajar y refinanciar su deuda todavía a unos tipos de interés todavía más baratos, y sobre todo imagino, y tiene bastante sentido, que lo que quieran es enfriar un poco la economía, o sobre todo hacer que no se convierta el mercado actual en una burbuja, la cual ya tenía varios indicios de burbuja, y que no acabe pasando pues como en los años 2000, donde la burbuja de las .com explotó y acabó trayendo momentos bastante complicados tanto para los mercados como para la economía. Y justamente Bessent, el secretario, como he comentado antes, lo dijo hace poco. Lo que le preguntaron si le parecía que era tóxico un mercado bajista de aquí a X meses, y lo que le dijo o salió respondiendo era que lo que le parecía tóxico era un mercado sobrecalentado y que acabase dando rendimientos negativos durante varios años. Y esto es fundamental entenderlo. Ahora bien, estamos en un momento, podría haber otra recesión, otro momento recesivo actualmente, o qué nos dicen los datos respecto a esto, para entenderlo un poco. Otro mercado bajista sería extremadamente raro, ¿vale? Históricamente pasan varios años, alrededor más o menos de
6,7 años antes de que comience un nuevo mercado bajista, ¿vale? Esto tenemos que entender de que es la media y no hay ninguna certeza, pero el último comenzó justamente el 1 del 3 del 22, hace poco más de 3 años, ¿vale? Y justamente lo que os he comentado antes, hay otros datos más que nos pueden llevar a posicionarnos en largo, que es que históricamente tan solo el 25% de las correcciones han acabado en recesiones, es decir, el 25% de las veces que el mercado ha caído entre un 10 y un 20%, solamente el 25% ha conllevado una caída mayor al 20%. Ahora bien, estamos en una de esas, es justamente lo que tenemos que llegar a la conclusión a la que tenemos que llegar. Hay algo importante que me gustaría comentar, y es justamente esto de aquí, es que el pesimismo tanto en lo que serían analistas u operadores de Wall Street, tanto como minoristas, está en mínimos históricos. Estamos viendo un pesimismo desmesurado para las condiciones de mercado que tenemos o la economía en general. No puede ser de que estemos en mínimos históricos prácticamente en máximos históricos en cuanto a pesimismo, o de que literalmente la palabra recesión se esté buscando a niveles similares a 2008, cuando tenemos datos económicos actualmente que, sin dejar de ser ciertamente preocupante, no son para nada alarmantes, ¿vale? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo también en cuenta. Algo importante, y creo que es lo que es fundamental y va un poco de la mano de entender qué tipo de activo estamos operando, como he comentado con Bitcoin, es que el oro a día de hoy está superando día tras día prácticamente ATH. El otro día rompió lo que serían los $3.000 por onza, y actualmente está cerca de los $3.025 por onza. Esto históricamente, y lo vemos aquí justamente en un gráfico de Tavi Costa que nos comparte por Bloomberg, vemos pues bueno qué circunstancias ha habido, qué escenario se ha producido para que históricamente haya habido un rally en el oro. Tenemos aquí que en todas y cada una de ellas ha habido una caída en la producción de oro, ¿vale? Tenemos también que ha habido sobre todo regímenes ciertamente inflacionarios como el que hemos vivido actualmente, y aquí por ejemplo teníamos no había nuevos descubrimientos, lo cual también tiende a que el oro se revalorice. Hay que entender de que el oro es un activo finito y por tanto si no se encuentran nuevos yacimientos de oro, de los cuales se pueda extraer oro y por tanto aumente la oferta en circulación, el oro tiende a revalorizarse. Sin embargo, ¿qué tenemos ahora mismo? Bueno, tenemos una lista bastante larga de problemas que están haciendo, o incertidumbres que están haciendo que el oro suba. Tenemos esta caída en la producción del oro, tenemos a los bancos centrales acumulando, como se ha visto, a niveles nunca vistos, mejor dicho. Tenemos al final unos déficits fiscales que son insostenibles en el largo plazo. Tenemos una serie de tanto de datos macroeconómicos de incertidumbre como ciertos componentes que afectan por el lado de la demanda, que al final está provocando que el oro no pare de hacer máximos históricos. Y ahora lo que nos tenemos que preguntar, que es lo que a nosotros nos atañe, ¿qué rol juega Bitcoin aquí? Que esto creo que es lo importante. Ahora mismo, como he dicho, estamos en un momento de risk off por completo, ¿vale? Y esto se ve claramente en lo que serían las salidas netas que ha habido en los ETFs. Tenemos que justamente, si vamos a este gráfico, podemos ver que ha habido 5 semanas consecutivas en las que los ETFs, tanto de Bitcoin como de Ethereum, y en Ethereum no me quiero centrar tanto, pero Bitcoin ha perdido concretamente 5 semanas seguidas. Ha habido salidas durante 5 semanas seguidas. Esto al final lo que nos está diciendo es claramente que hay una rotación de activos de riesgo, activos ciertamente más seguros o simplemente posiciones de liquidez, posiciones de cash, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver después un poco Ethereum, aunque ya comenté, y os voy a dejar por aquí el vídeo en el que hablo o trazo un poco una tesis, aunque no es una tesis elaboradísima, ya que esto lo comento más en profundidad en mi comunidad, pero tienes un poco una tesis de por qué ahora mismo Ethereum, ¿vale? O Ether, no tanto Ethereum, no es un activo en el cual estar invertido. Hay mucha gente a la que le cuesta tomar decisiones respecto a su cartera, está muy ligada a esas posiciones. Hay gente que ya prácticamente parece que esas posiciones son de su familia, cuando literalmente lo que tenemos que hacer es intentar ser rentables en el largo plazo. Si tienes un activo como Ethereum, que mientras Bitcoin te subía y te llegaba a los $109.000 y Bitcoin no te superaba la barrera de los 4.000 y te ha perdido ahora la de los 2.000, que es una barrera muy importante, si tienes todo esto, ¿qué te hace posicionarte en Ethereum? Lógicamente tiene que haber algo más, no solamente la fe o la esperanza de que este activo suba, porque históricamente lo ha hecho. Pero bueno, eso es algo que podéis ver en el vídeo, como os comento, y que vamos a analizar ahora un poco más adelante. Lo que tenemos es que al final el mercado sigue en un momento risk off, como he comentado, y las salidas de los ETFs recogen este estado del mercado. BTC ha tenido salidas de la semana anterior por $921 millones, ¿vale? Y Ethereum ha visto salidas por valor de 190, ¿vale? Reflejando esta debilidad relativa. Ya no solamente que creo que al final esta diferencia entre Ethereum y Bitcoin, lo que nos está dando a entender, lo que nos está diciendo el mercado, es dónde está el interés ahora mismo, qué activo prefiere el inversor institucional. Y esto es algo fundamental para poder tomar decisiones que nos acaben llevando a ser rentable en largo plazo. Si tienes ahora mismo los activos y se están comportando muy diferente, a pesar de ser el primero y el segundo por capitalización bursátil, te está diciendo el mercado claramente dónde está el interés y por tanto qué activo deberías acumular en el largo plazo. Creo que no había mucho que decir respecto a esto antes de que entrasen en juego lo que serían los ETFs, pero ahora más que nunca con la entrada de inversores institucionales
el mercado te está diciendo claramente por dónde tienes que ir y qué decisiones debes tomar, ahora que cada uno tome las decisiones que le parezcan oportunas. En cuanto al análisis de Ethereum, ¿vale? Y por no extenderme mucho, tenemos que al final, de lo que sería del top 10 a un año, hemos tenido los peores rendimientos. Justamente si nos vamos a este gráfico, podemos ver aquí cómo se han comportado lo que sería el top 10 de criptomonedas por capitalización bursátil este último año, y aquí en la última instancia está Ethereum. XRP sería la primera con un 242% de revalorización, y le siguen algunas como podría ser por ejemplo Bitcoin con un 13%, y concretamente en terreno positivo solamente estaría XRP, el resto ya estarían en terreno negativo a un año vista. Y además, otra que me sorprendió bastante ver es que la segunda que peor se había comportado había sido Solana, a pesar de haber subido desde estos $8 hasta más de 300. Pero bueno, con las caídas recientes que hemos tenido, que lo han situado en torno a los $120, se entiende bastante esta caída en el precio y esta posición. ¿Qué más tenemos que comentar? Algo que es importante es justamente ver esto, y es que ya hay bancos o firmas que están rebajando los precios objetivos de Ethereum. Tenemos que justamente Standard Chartered ha bajado lo que sería el precio objetivo que tenía para este año en Ethereum de los $10.000 a los $4.000. Sinceramente me parece hasta un precio objetivo bastante alto para el momento de mercado que estamos, y también me lo parecía antes los $10.000 para Ethereum, pero bueno, a todo lo pasado es verdad que todos somos muy listos. A pesar de que yo no ha sido un activo Ethereum en el que he estado muy invertido, sí que hace unas semanas decidí pasar parte de mi capital en Bitcoin, muy poco, un 5%, a este activo en concreto, y me arrepiento bastante. Pero bueno, estamos viendo que ahora mismo justamente firmas ya a nivel institucional se están dando cuenta de esto y están rebajando el precio. Algo que comentar respecto a esto, y es algo que mucha gente, pues bueno, no lo había percibido previamente, no lo había podido anticipar, y es que las capas las de Layer 2, estas capas estas soluciones de segunda generación, lo que están quitando es mucha cuota de mercado de Ethereum. Concretamente Base ha destronado bastante y está generando bastante revenue, bastantes fees, y le está quitando mucha cuota de mercado a Ethereum. Aquí en este informe Standard Chartered lo que propone es que Ethereum actúe la Ethereum Foundation actúe un poco como un estado, y lo que haga es grabar o tasar a esas Layer 2, y que por tanto tengan que pagar como un peaje por utilizar la infraestructura de Ethereum, y esta seguridad que también es muy característica del propio ecosistema, de la propia blockchain. Esto sería este análisis en cuanto al informe. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad el análisis técnico de Bitcoin y Ethereum en algunas altcoins, que creo que es fundamental para entender el momento de mercado en el que estamos. Respecto al análisis técnico de Bitcoin, yo personalmente lo que estoy esperando, y teniendo en cuenta que es de momento, ¿vale? Estoy hablando de por el momento, estamos dentro de una tendencia bajista, lo que me gustaría ver, y lo que he estado proyectando desde hace ya unos días, es que volvamos a ver la zona de los 90.000, entre 88.000 y 90.000, que coincide justamente con esta vela, ¿vale? Que tuvimos, si os acordáis, el día en el que Trump hizo un poco el lío al mercado cuando anunció esta reserva estratégica, o supuestamente reserva estratégica, en la que ya no solamente se iba a incluir Bitcoin, sino que también iban a estar presentes. En un primer momento nombró a XRP, Solana y Cardano, y después mencionó a Bitcoin y a Ethereum, y después pues vimos que efectivamente no se conseguía, o esa reserva era más que humo. Es decir, lo que se hizo al final fue una reserva estratégica de Bitcoin, diferenciando muy bien, y lo hicieron muy bien, la verdad, diferenciando Bitcoin del resto de criptoactivos, y después ya se creó una reserva en la que tampoco se llegó a formalizar, no se llegó a comentar de que no se fuesen a vender esos activos. Es decir, se iban a mantener de momento activos como Ethereum, XRP, estas altcoins, Solana, Cardano. No se dijo en ningún momento que no se iban a vender. Por tanto, lo que pasó es que tuvimos una vela muy alcista ese lunes concretamente, pero ese domingo, y el lunes perdimos o recuperamos toda esa subida. ¿Qué es lo que mi proyección ahora mismo actualmente? Tenemos justamente por delante la Fed, esa decisión de tipos de interés y sus comentarios de Powell. Por tanto, sí que creo que podríamos ver un movimiento alcista. Sin embargo, creo que debido a toda la incertidumbre no es momento para estar en activos ahora mismo de riesgo en Bitcoin, y sobre todo altcoins, y que por tanto lo que acabaremos viendo será un retroceso más adelante. En este caso, yo lo que voy a intentar operar no va a ser justamente este rebote al alza, sino teniendo en cuenta que estamos dentro de una tendencia bajista, voy a intentar operar el movimiento hacia abajo, ¿vale? Ahora bien, ¿en qué altcoins me estoy fijando como tal? Tenemos hoy un día un poco extraño, ¿vale? Un poco extraño porque, como podréis ver, tenemos justamente a lo que sería Bitcoin subiendo un 1.36, lo cual no es 1.15, lo cual no es extraño, pero sí que tenemos a Ethereum, el cual yo he criticado mucho y lo seguiré haciendo, está subiendo un 4% hoy. Tenemos de hecho justamente en semanal, como esta vela por ejemplo, está recuperando más o menos la vela de la semana anterior. Ahora bien, estos movimientos de tan corto plazo, movimientos diarios, no son nada significativos, sino tenemos una recuperación, y por lo menos Ethereum recupera este nivel clave, sobre todo los 2100 más o menos, que será justamente, es el rango en el que ha estado sumergido durante más de año y medio, 455 días si no recuerdo mal, hasta que lo perdió justamente la semana anterior y rechazó con fuerza. En caso de que recuperase Ethereum esta zona, me podría llegar a plantear en el futuro, si veo cambios o variaciones en las métricas que me digan que efectivamente podemos ver un movimiento alcista en Ether, pues me podría llegar a posicionar. Sin embargo, de momento es un activo que descarto, y que tenga un movimiento de un 4% en un día no es nada significativo. Es decir, al final un cambio de un dato no hace una tendencia.
tendencia, por así decirlo, pues es lo mismo. Un movimiento de un día, del precio de un día, no hace una tendencia, y en este caso lo que tenemos en este momento, una tendencia bajista en Ethereum. ¿Qué otros activos o altcoins estoy viendo? Bueno, ya sabéis seguramente si me seguís por Twitter, el cual os dejo aquí abajo justo, soy bastante fiel defensor de lo que sería Hype, ¿vale? Hyperliquid. Y en este caso tenemos un activo que ha estado bastante castigado, ¿vale? Ha tenido bastante food últimamente, del cual se ha sabido sobreponer bastante bien, pero bueno, para los que no estéis al tanto, os voy a dejar también un hilo que escribía al tanto, bueno, sobre ello, y también voy a publicar una newsletter para que sepáis lo que ha sucedido en Hyperliquid estos meses, bueno, estas semanas atrás. Y es que, por poner un poco en contexto, hubo una ballena, la cual se ha doxeado ahora, que estuvo operando con un size, un tamaño bastante grande de posición. Y en un primer momento el Vault de Hyperliquid, este HLP, lo que tuvo que incurrir en una pérdida bastante buena, porque este trader fue bastante inteligente y conocía bastante bien los mecanismos de liquidación, y lo que hizo es que le pasó una posición tóxica, ¿vale? No me quiero enrollar mucho, pero le pasó una posición tóxica a lo que era este HLP y tuvo una pérdida de unos 4 millones de dólares, ¿vale? Esto correspondía solamente al 1%, por tanto no es para nada relevante, y de hecho lo importante es que este trader siguió operando con un size bastante grande, y lo que ha tenido es que Hyperliquid ha sabido manejar o ha sabido dar soporte bastante bien a esta posición, y esto al final lo que ha dejado es un muy buen lugar a Hyperliquid de cara a los siguientes meses, porque está claro que es un DEX muy líquido para operar y para llevar a cabo posiciones, pues bueno, para que las whales puedan operar tranquilamente y con unas fees más bajas que en el resto de intercambios, sobre todo de intercambios centralizados. Por tanto, va a ser esto no quiero extenderme con lo que es la tesis, ya que la tenemos en la comunidad, pero sí que es un activo que voy a estar acumulando de cara al siguiente movimiento alcista, y que no me quiero perder. Sinceramente, ver los $50 por Hype no me parece en ningún caso desmedido, e incluso ver zonas superiores tampoco lo vería desmesurado. Sin embargo, tenemos que ver un suelo. No me vale comprar algo que es importante, y es que no se puede comprar a lo loco sin tener una estructura clara. Es decir, el precio no habitualmente, digo habitualmente porque ya bastará con que lo diga para que lo haga, pero el precio no suele hacer este tipo de movimientos, es decir, no nos ha caído desde aquí y automáticamente nos va a llegar al precio que os acabo de comentar. Lo que suele tener es, pues bueno, momentos de consolidación. En este caso, por ejemplo, vimos una fase de distribución bastante grande para después continuar cayendo, y pues me gustaría ver una fase efectivamente aquí de acumulación para poder posicionarme de cara a un siguiente movimiento alcista, ¿vale? Por otro lado, ¿qué otros activos? Bueno, más que activos me quiero centrar en algún dato, unas métricas bastante relevantes, y es estas métricas respecto a la tokenización de activos. Creo, y no voy a dar aquí ahora mismo altcoins porque quiero profundizar más, pero va a ser el siguiente movimiento o la siguiente narrativa que va a tener muchísimo tirón. Estamos viviendo una institucionalización brutal de lo que serían los instrumentos financieros. Al final, sobre todo, se están apalancando en lo que sería la tecnología blockchain para tokenizar todo tipo de activos que nos podamos imaginar, ya tanto financieros como real estate y demás. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que al final vamos a tener grandes ganadores, como por ejemplo pudimos ver el otro día Plume, el cual el antiguo Binance Labs invirtió en la ronda de financiación, y al final creo que va a ser una de las narrativas que más tirón va a tener en el futuro. Como digo, esto lo comentaré por la comunidad para poder posicionarnos bien. Al final se trata un poco de que hagamos un research en profundidad y que nos podamos posicionar cuando sobre todo nadie esté mirando. Recordad que estos meses en los que el mercado está lateral o bajista son los meses que más dinero se puede ganar en el largo plazo. De hecho, justamente ya hemos visto al principio del vídeo cómo esos retornos, como los retornos que había en el SP500 cuando el mercado corregía un 10%, pues multiplicad esos retornos en base a la volatilidad que tenemos en cripto, pues van a ser bastante superiores. Entonces es momento de construir, y es lo que vamos a hacer. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame en comentarios todo lo que opines, si Trump puede tirar el mercado, si todavía quedan momentos de volatilidad o de incertidumbre, o si por el contrario crees que vamos a ir para arriba. Te leo en los comentarios y nos vemos pronto. Suscríbete. Chao.